Amados hermanos, muy buenas tardes. Que Dios los bendiga grandemente en esta preciosa tarde y vamos a iniciar con el estudio de los miércoles. Vamos a orar, vamos a ir a la presencia del Señor. Buen Dios y Padre Celestial, te doy las gracias, Señor amado, en esta tarde, porque una vez más estamos listos y dispuestos para entregar la enseñanza de este día. Padre, invocamos la presencia de tu Espíritu Santo y te pido, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que pongas retentiva entendimiento, sabiduría en mis palabras y que, Padre, en esta tarde, Señor, cada uno de los que van a ver el video, que van a escuchar la enseñanza, que sean edificados, que puedan darse cuenta de que hay algo que aprendieron, Señor, para beneficio de ellos. Bendícelos, oh Dios, porque tal vez dejarán de hacer algún quehacer en su casa para escuchar tu palabra, pero bendícelos grandemente a cada uno de los que has elegido para que este día se den cita para escuchar tu palabra y aquellos que posteriormente, Señor, tú tienes reservado para que lo escuchen después. Pero gracias te damos en este momento, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, vamos a continuar el estudio. La semana pasada, recordemos de que les dije de que íbamos a dar 3 puntos y solo logramos dar 2. Quedamos pendientes, ¿verdad? Pero seguimos con el mismo tema, la fe en relación a las pruebas. Santiago capítulo 1, versículo del 13 al 18. Y dice el versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por Dios. Quiero contarles una pequeña ilustración. Había una tortuga y un alacrán, y el alacrán quería pasar al otro lado de la laguna. Le pide de favor a la tortuga y le dice, necesito pasar, pero yo no sé nadar, ¿me puedes llevar? Y la tortuga le dice, sí, claro, no hay inconveniente. Lo único es que si te cruzo, si te llevo en mis espaldas, me vas a picar. Y el alacrán le dice, bien dicho, pero no puedo picarte porque si te pico, te vas a morir y te vas a hundir en la laguna y yo me voy a hundir juntamente contigo. Entonces la tortuga, un poquito confiada, le dice, bueno, con esas bases, sí, súbete. Empieza la tortuga a nadar, pero cuando iban cerca de la orilla, el alacrán mete el aguijón. Y la tortuga le dice, cuando empieza a sentir el efecto del veneno, ¿por qué me picaste? Y le dice el alacrán, es que no me pude resistir. Lo que vamos a hablar en esta tarde tiene algo que ver respecto a esto. Y es que nosotros, amados hermanos, tenemos una naturaleza, no de picar, pero sí de pecar, ¿verdad? Y nosotros debemos de saber lidiar con esa naturaleza. Vamos a leer los versículos del 13 al 18 y dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido.
entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Vea, la enseñanza de la semana pasada, Santiago nos demostró que Dios tiene gran participación en las pruebas que a nosotros nos vienen. El tema de la semana pasada era la fe viva en relación a las pruebas. Y Santiago nos probó de que las pruebas nos ayudan a madurar, nos ayudan a crecer, nos ayudan a tener un carácter definido y nos ayudan a poner nuestra confianza en Dios. Sin embargo, donde muchas veces surge el desconocimiento o surge el desconcierto es en el tema de las tentaciones. Y de eso vamos a estar hablando hoy. Ahora, estas y otras preguntas Santiago nos las va a aclarar, porque Santiago va a responder cuál es el origen de la tentación, dónde se forman las tentaciones, aunque realmente va a hacer tres cosas las que Santiago nos va a presentar. Y la primera es, aquí viene la exposición de la enseñanza de este día, amados. La primera cosa es, en el versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. En el original, el griego, dice, no diga que está siendo tentado. O sea, que Santiago deja ver que allí ya había gente que estaba entrando en un proceso de tentación. Por lo que Santiago les dice, cuando alguno es tentado, vea, esa palabrita tentado expresa una prohibición de algo que ya está sucediendo. Pareciera como que Santiago vio que algunas personas habían iniciado un proceso para sucumbir a la tentación. En otras palabras, el apóstol les dice, si está a punto de caer en la tentación, no culpen a Dios. No digan que Dios los incitó a caer en la tentación, porque la mitología griega, recordemos de que este pueblo, amados, estaba viviendo juntamente con gente pagana, gente idólatra, gente con mitologías como los griegos. La mitología griega decía de que los dioses de ellos podían tentar a los cristianos y que el Dios de Israel era semejante a los dioses paganos, a los dioses griegos. Y aquí Santiago está tocando un punto doctrinal, teológico, amados hermanos, que es el hecho de que Dios es impecable, que Dios es intentable. Pero entonces, algunos surgieron y preguntan, ¿cómo, si Dios es intentable, cómo fue posible que Satanás lo tentó a Jesús? Y se preguntan, ¿que no era Jesús Dios? Y Santiago responde, sí, Dios, 100% divino como 100% hombre. Mas él no fue tentado en su naturaleza divina. Él fue tentado en su naturaleza humana. El diablo lo intentó,
Acordémonos, cuando estaba en el monte, después de los ayunos, de 40 días de ayuno, el diablo lo intentó por todas maneras de hacerlo caer. Pero ¿qué sucedió? Jesús fue tentado en todo, pero sin pecar. Sin pecar, porque él no tenía la naturaleza del alacrán. ¿Se acuerda de decir, es que no me pude resistir? Jesús era engendrado por el Espíritu Santo, por lo que Dios nunca nos va a tentar a nosotros a que nosotros hagamos el mal. Por eso Santiago dice, no le echemos la culpa a Dios. Pues Dios, en lugar de incitarnos a pecar, nos ayuda. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? O sea, Santiago les da la declaración de que Dios, antes de incitarlos, nos ayuda a nosotros a que huyamos de la tentación. Así que si en algún momento, amados hermanos, estamos siendo tentados en alguna de nuestras esferas de nuestra vida, nosotros como cristianos ya podemos decir, ya no vamos a ser tentados en fumar marihuana, en emborracharnos todos los días, no vamos a ser tentados en otras cosas malas, pero sí somos tentados. ¿Usted se ha fijado de que somos tentados a robar? Yo no sé. Yo siendo ya cristiano y cuando íbamos al supermercado, habían unos destapadores de gaseosa. En aquellos años, allá por el 75, 76. Y le quitaba el cartón y me echaba el destapador a la bolsa sin ninguna pena. ¿Ven? Y hoy en día somos tentados a robar. Las hermanas, los jóvenes, los niños, cuando van al supermercado, ven los dulces, agarran un dulcito, lo pelan, tiran la basura y se meten el dulcito a la boca. Están robando. Recordemos de que no hay pecado blanco, pecado negro, ni pecado rojo. Pecado es pecado. Entonces, la tentación nos llega a través de nuestros ojos y vemos aquellas uvas hermosas, moraditas, y hasta nos saboreamos la boca y pensamos cuán dulcitas serán esas uvas. La tentación nos llama. ¿Y qué hacen las hermanas? ¿O qué hacen las jovencitas? Van y agarran de las bolsas 1 o 2, 3 uvitas, medio les hacen así y véngase en su reino. Somos tentados a eso, ¿o no? ¿O solo yo? ¿Verdad? O sea, de que ya nosotros no vamos a ser tentados en aquellas grandes cosas pecaminosas que hacíamos cuando estábamos en el mundo, pero sí son parte de nuestra vida, esas áreas, y entonces somos tentados. Y cuando somos tentados, nosotros debemos de pedirle ayuda a Dios para poder liberarnos del lazo del cazador. Porque Dios nos manda que en cuanto estemos nosotros en las pruebas, Dios nos manda que resistamos firmes y en fe en las pruebas. Pero cuando se trata de las tentaciones, Dios nos manda a huir de ellas.
O sea, de que Dios no nos insta. Al contrario, Dios nos dice, huye. Porque, amados hermanos, no podemos ponernos a las patadas con Sansón, porque no le vamos a ganar. Y eso le sucedió a dos jóvenes, que después de salir de una vigilia, iban bien emocionados, con su Biblia en el brazo, y gloria a Dios, aleluya. Y para llegar luego a donde iban, entraron a un callejón. Cuando en ese callejón, porque estaba cerca de la iglesia, en ese callejón ya se sabía de que allí asaltaban a la gente, la malgolpeaban, habían muchas personas que habían sido violadas en ese callejón. Pero los dos hermanitos emocionados, después de la vigilia, pensaron que estaban sumamente espirituales y que el Espíritu de Dios los iba a proteger. Y uno le dice al otro, hermano, no entremos, porque acuérdese lo que han dicho de lo que sucede a las personas que entran por este callejón. Son arrastrados a mediados de la calle y ahí les quitan todo y los golpean. Y el otro hermano le dice, usted no se preocupe, hermano, porque el Espíritu de Dios está con nosotros, coqueteándole a la tentación. ¿Y qué sucedió? Entraron. A los 10 minutos que entraron, la sirena. ¿Por qué? Porque les habían dado una golpiza, les robaron todo y llegaron al hospital a emergencia. Cuando estaban los dos, de coincidencia los toca a los dos cerca, en el mismo cuartito. Y le dice, hermano, yo se lo dije. Y dice el otro, sí, pero es que yo pensé de que el Espíritu nos iba a proteger. No podemos tentar al enemigo. No podemos acceder a la tentación. Y déjeme decirle, esto le pasó a David. ¿Se acuerda? El rey David fue incitado por la tentación para estar con Betsabé. Y tuvo grandes consecuencias. Lo mismo le pasó a Sansón, que tuvieron que pagar el precio de haber caído en la tentación. Un ejemplo positivo, José. ¿Se acuerdan la historia de José? José fue tentado por la esposa de Potifar. Fue seducido. Fue asediado. Mas sin embargo dice la Biblia de que él corrió a tal grado que parte de su ropa quedó allí. Pero José huyó. José corrió porque José dijo, más vale aquí corrió que aquí murió. Y eso es lo que debemos de hacer. Cuando somos tentados, tenemos que huir de la tentación. No podemos jactarnos, amados hermanos, que por ser cristianos vamos a querer profesar una espiritualidad que no está en nosotros, que no tenemos. Porque esas son las consecuencias. Porque el diablo dice, así es que me estás retando. No podemos contra Goliat. ¿Tenemos el Espíritu Santo? Sí, pero como Dios no nos ha enviado a buscar la tentación, Dios no va a hacer nada por nosotros, porque Dios nos dio libre albedrío y nosotros somos los responsables de escuchar la voz del Espíritu cuando el Espíritu nos dice, no entres ahí, mira, te vas a quemar con fuego. Entonces, ¿sabe por qué? Porque el trabajo de la tentación es incitarnos. Pero el trabajo de nosotros es huir, porque la tentación quiere que nosotros desobedezcamos a Dios, que nosotros estemos en contra de los estatutos que Dios nos ha dejado. Proverbios capítulo 14, versículo 16 dice, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Entonces, hablando claro, la tentación no se origina en Dios. Y alguien dirá, entonces, ¿dónde se origina? Punto número 2.
se origina en la naturaleza pecaminosa del hombre. O sea, en estos versículos, amados hermanos, Santiago establece que el pecado nace en el propio corazón del hombre. Y en el versículo 14 dice, sino que cada uno es tentado. Cada uno. Le explico esta palabrita. Cada uno indica que no hay diferencia en las personas cuando son tentadas. Por ejemplo, hay un hermanito que hace 4 meses recibió a Cristo. Y hay un hermano que tiene 15 años de haber aceptado a Jesucristo. Entonces, al ver al hermano de 4 meses, podemos decir que el hermano es más fácil de ser tentado que aquel que tiene 20 años. Pero no. El que tiene 20, el que tiene 30, como el que tiene 3 meses o el que tiene 6 meses, todos somos tentados, todos somos tentativos, amados hermanos. Todos podemos caer en la tentación. No es porque uno tenga más años que el otro. Porque lo mismo puede pecar el que tiene largo tiempo en el Evangelio como el que se acaba de convertir al Evangelio. Y alguien dirá, qué dicha la de los pastores que no pecan, porque no sabe cuánto adulterio hay. Porque no es, amados hermanos, por la altura, vamos a decir así, de posición. Lo mismo peca un pastor como peca un diácono, como peca el que lava, el que barre y trapea el templo. Igual, no importa que alguien predique o que alguien cante, está expuesto a ser tentado. Amado, decía que no importa, ¿verdad? Porque entre más espiritualidad o santidad alguien presume, más desconfianza se le debe de tener. Sí. Usted ha visto, hermanitos, de que muchas veces muchas veces lo hacen por ignorancia, falta de enseñanza, ¿ve? Que andan así, con una mantillita, y creen de que esa es la santidad. No, porque adentro del corazón es completamente diferente. El versículo 14, Santiago usa esta expresión, sino que cada uno es tentado cuando por su propia concupiscencia es atraído y seducido. La concupiscencia es un deseo grande en algo que nosotros queremos. Pero cuando dice Santiago, es atraído por su concupiscencia. Concupiscencia en griego significa tener un deseo profundo hacia algo. O sea, de que cuando usted desea algo y está ahí, y yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero eso, y yo quiero eso, a la larga usted lo va a adquirir. Y Santiago habla de ese deseo que está en nosotros, que cuando usted alimenta el deseo, yo lo quiero, terminará llevándolo a cabo. O sea, que terminará dando a luz lo que usted deseaba. Luego dice la Biblia, atraído y seducido. Ambas expresiones describen como que se produjo la caída a la tentación. Atraído y seducido. Proverbios 7:6. Mire, allí en Proverbios 7:6 nos da la ilustración clara,
Es un poquito largo el capítulo, no se lo voy a leer todo, pero para que tengamos una idea, allí en el Proverbio 7:6 nos da la ilustración del proceso de la tentación, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Este es Salomón que está hablando y dice, el cual pasaba por la calle junto a la esquina. O sea, cuando habla de la esquina, está al otro lado de la esquina donde había un kiosco, donde había un parquecito. Allí se iba el muchacho todas las tardes. Y dice, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavíos de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. O sea, que era una mujer de que tenía que estar en la calle todo el tiempo consiguiendo. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él, o sea, ella vino en pos del muchacho, porque el muchacho iba a la conquista supuestamente. Ella vino, se asió, o sea, lo abrazó, ¿verdad? Lo abrazó y lo besó. Con semblante descarado le dijo, vea, esta hermanita era tremenda como la cola del dragón. Dice el versículo 14, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. En otras palabras, ya fui a la iglesia, ya pagué mis votos, ahora tengo el derecho de volver a pecar. Vean la hermanita que se encontró este hombre. O sea, estoy hablando sobre esto, porque es así como nos muestra Santiago y Proverbios capítulo 7, versículo 6, nos ilustra el proceso de la tentación. Todo comienza con algo que usted quiere, hasta que termina rindiendo su voluntad para luego dar a luz el pecado. Rinde su voluntad. O sea, usted quiere algo, lo añora, y lucha y lucha y lucha, y lo tiene. O sea, de que usted cede a la tentación y peca. Pero Santiago se da cuenta y describe, amados hermanos, cómo la persona entra a la tentación para luego dar a luz el pecado. Y en estas dos expresiones, Santiago nos enseña que el pecado es personal, o sea, que nadie puede decir, a mí no me va a tentar el diablo. Y muchas veces son frases que nosotros escuchamos. Ah, no, conmigo el diablo no puede. Y el diablo solo se ríe, porque antes de que dé vuelta a la esquina, lo hizo caer. Déjeme decirle que aunque nosotros los que predicamos, o los que cantan, o los que están en el ministerio de alabanza de una congregación, no podemos olvidar de que ustedes como yo somos tentables, amado hermano. Y no podemos coquetearle a la tentación. Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Y también dice en Romanos 7:19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Vean, qué tremendo, ¿ah? Tremendo, amados. Y eso nos muestra de que nosotros no podemos correr riesgos. No podemos coquetearle al mundo. Porque hay muchos cristianos que cuando salen de la iglesia le coquetean al mundo porque se sienten muy seguros. Les contaba de estos jóvenes después de una vigilia y fueron arrastrados hasta el hospital, mal quebrados. ¿Por qué? Ahora, todos somos tentables. Todos tenemos una naturaleza corrupta.
Todos tenemos que huir de la tentación. Y sabemos que el pecado es personal. Escuche esto. El hombre no se hace pecador. El hombre nace pecador. En pecado hemos sido concebidos. Amado hermano, probablemente el estudio le esté pareciendo aburrido, pero lo que estamos hablando es súper importante, es muy importante. Pero muchas veces, amado hermano, queremos temas que nos alegren, queremos temas que hagan florecer nuestras emociones, porque así nos sentimos bien. Pero no queremos temas expositivos. Y eso es lo que más necesitamos, porque el crecimiento del cristiano está en el conocimiento de la palabra, expuesta textualmente. Miren, los mensajes son hermosos. Los mensajes son preciosos cuando lo motivan, cuando lo animan. Un mensaje de poder. Pero lo que nos va a dar el crecimiento, conocimiento y sabiduría es la palabra expuesta y recibida textualmente. Que es la palabra expositiva. Porque eso es lo que necesitamos, hermanos. Eso es lo que nos va a dar el crecimiento. También todos sabemos que la vieja naturaleza nuestra ya fue crucificada. Pero aunque se haya crucificada, trata de levantarse. ¿Sí o no? Porque nuestra naturaleza crucificada, ¿sabe a qué se parece? A la gallina cuando usted le mocha el pescuezo. Y usted pone la cabeza allá y la gallina acá. ¿Qué sucede? La gallina empieza a temblequear. ¿Verdad? Eso es lo que hace la gallina. Pero por más que se levante, no seguirá siendo igual. Tampoco nosotros. Cuando nosotros hemos crucificado nuestra naturaleza en Cristo, por más que trate el enemigo, nosotros ya no somos igual. Porque aunque brinquemos, nada será igual. Las cosas son diferentes, porque su vieja naturaleza ya fue clavada en la cruz del Calvario, juntamente con Cristo. Porque el apóstol dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vive usted, ahora Cristo vive en usted. Por lo tanto, ya no va a ser igual. Y por eso es que no hay excusa para decir, es que no me pude resistir. No hay excusa. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un espíritu, el Espíritu de Dios, que es el que está día tras día diciéndonos qué hacer. Y es el que nos dice, escapa por tu vida. Cuando el Espíritu sabe que vamos a caer en tentación, Él es el primero en poner en nuestros oídos, escapa por tu vida, vete. Amados, tenemos una naturaleza pecaminosa, pero que a través del Espíritu Santo nosotros podemos vencer la tentación. Versículo 15. Por tanto, voy para Santiago. Versículo 15 dice, en este versículo Santiago se refiere a 3 etapas de un proceso. Etapa que después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Vea. En el versículo 15, entonces, la concupiscencia
después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, la primera cosa que quiere decirnos Santiago es que después de haber concebido, quiere decir que la voluntad de la persona ha sido vencida por la concupiscencia. Se rindió a la tentación. El punto número 2, la segunda etapa, dice que dio a luz el pecado, que en griego significa parir el pecado. Y la tercera etapa y el pecado siendo consumado, o sea, significa completar el proceso de luz a muerte. Santiago nos da a entender, amados hermanos, que el proceso de la tentación es, primero, el engendramiento. Segundo, la gestación, o sea, el proceso de desarrollo de la tentación dentro de nosotros. Y tercero, el cumplimiento de los 9 meses, que es cuando pare. En otras palabras, el hijo de la concupiscencia es el pecado y el hijo del pecado es la muerte. Razón tuvo Pablo cuando dijo: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Sí? Cuando nosotros vamos tras ese proceso del engendramiento, de la gestación y el cumplimiento de los 9 meses, entonces se pare el pecado. Pero la respuesta a la muerte por el pecado se encuentra en Cristo Jesús y en la obra redentora de Él. Pero no nos confiemos, amados hermanos, de la carne, sino vivamos lo mejor que podamos para Dios, viviendo una vida en santidad, pero una santidad genuina. Porque recordemos, no es por los años, no es por lo que hagamos, que somos menos expuestos a la tentación. No. Por eso dice la palabra: orad, velad y orad, para que no caigáis en tentación. Se da cuenta cuán importante es eso, la oración. La oración es importantísima, hermano, porque el Señor lo dijo, que hay que orar, hay que velar, o sea, hay que velar espiritualmente. Tenemos que velar espiritualmente, tenemos que estar orando. Por eso es recomendable de que donde quiera que nosotros nos movemos, ir, Padre, en el nombre de Jesús, aquí voy para tal parte, tengo que hacer esto, tú sabes, necesito tu compañía, quiero que me ayudes, que cualquier cosa que estés conmigo, en el nombre de Jesús. Tenemos que estar constantemente. No importa que la gente piense que somos locos, que estamos, porque mire, en veces vamos hablando con el Señor y la gente se nos queda viendo como que somos retardados. Pero no importa, amado hermano. Si le dicen que usted está loco, no importa. Porque su hospital de locos está allá, en la gloria. Pero aquí nosotros debemos de orar y velar, porque así únicamente vamos a estar libres de la tentación, o vamos a poder confrontar la tentación para poder alejarnos de ella. Que Dios me los bendiga. No sé si se dio cuenta de que lo hicimos corto, un poquito, le quitamos algunos comentarios, ¿verdad? La razón es porque no quiero excederme, porque sé que muchos llegan de su trabajo rendidos y como que ponerse a ver el video como que un poquito cansado, pero la enseñanza básica de estos 2 versículos
está en lo que hemos estudiado, 3 versículos, el 3, el 14 y el 15, ¿verdad? Recordemos, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Ok? Tenemos que mantenernos al margen de la seducción, porque si entramos en la seducción, vamos a pecar, vamos a parir el pecado. Y eso es lo que Dios quiere a través de Santiago, instruirnos para que no nos confiemos, para que no pensemos de que porque tenemos tantos años en la iglesia, o porque somos diáconos, o porque cantamos, o porque somos líderes de los músicos, del ministerio de alabanza, no significa nada eso. Al contrario, son los que más le interesan al diablo. Si no, vea la pandemia. Muchas iglesias padecieron con el ministerio de alabanzas en todo este periodo de la pandemia, porque muchos se fueron. Así de que mantengamos siempre nuestra mirada en el Señor, ¿ok? Y mantengámonos orando, velando y orando, para que no caigamos en tentación. Padre Celestial, gracias Señor. Gracias por tu palabra que ha sido enviada. Permite que tu Espíritu Santo, Señor, haga que esta semilla germine, mi Dios, y que los hermanos que han escuchado la enseñanza de esta tarde sean bendecidos, sean edificados, fortalecidos, porque para eso estamos predicando tu palabra, para que podamos ser fortalecidos en ella. Ayúdanos, oh Dios, y guárdanos, Padre, para que el próximo día estemos siempre listos y dispuestos haciendo tu voluntad, para lo cual nos has llamado. Gracias, bendice a cada uno de mis hermanos, fortalécelos, mi Dios, en el tiempo que van a invertir en estar viendo el video, pero más que todo, el consejo de tu palabra, que sea tu Espíritu Santo quien lo aplique a la vida y necesidad de cada uno. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos, y recuerde, le invitamos para que el domingo a las 3 de la tarde estaremos acá también para presentar el mensaje de ese día. Bendiciones.